les agradezco que estén aquí, sobre todo les agradezco que se dediquen y se comprometan de esta manera con lo que los grandes sabios del mundo y a veces las grandes autoridades de todo tipo no reconocen. Nos la pasamos podando la cultura de la muerte. Pues hay muchos recursos y mucho apoyo para detener el tema del aborto. Y yo les quisiera preguntar, ¿en qué país del mundo, incluyendo el nuestro, se ha detenido en algo el aborto? En Argentina. En Argentina se detuvo que avanzara más, pero ¿se echó para atrás algún milímetro? No, evitaron que se siguiera avanzando. O no lo echaron para atrás. ¿Qué otro país? Fíjense, ningún país del mundo, y es la plática de hoy, porque ustedes reconocen, como de quien vamos a hablar, de Pablo VI, que el aborto es una consecuencia ¿de qué? De los anticonceptivos, de meterse en la mentalidad del anticoncepcionismo. ¿Y cuál es el contrario del anticoncepcionismo? Que Pablo VI lo pide y que pocos siguieron su llamado, y me da mucha alegría estar frente a un público que reconoce ese llamado y se compromete al mismo. ¿Cuál es el antídoto del anticoncepcionismo? La regulación natural de la familia, es a lo que ustedes se dedican. No se me descorazonen, por favor no tiren la toalla. No vamos a detener el aborto, no vamos a detener la eutanasia, no vamos a detener la clonación si no llegamos a este tema. ¿Sí? Ustedes están haciendo lo que hay que hacer. Si se trata de detener el aborto, se poda el árbol. Si se trata de detener la eutanasia, se poda el árbol, porque son ramitas del árbol. ¿Cuál es la raíz de la cultura de la muerte? Cuando el matrimonio se engancha en el anticoncepcionismo. Y el antídoto es lo que hacen ustedes. Entonces su labor es la más importante. Por favor no tiren la toalla, y los admiro que se dediquen a esto, ¿sí? Yo me dedico de refilón cuando puedo, y siempre que doy una plática que me piden muchos temas, les digo, yo no regreso si no me dejan hablar de las maravillas de la regulación natural de la familia. Me identifico quiénes son los instructores de Billings, ¿sí? Y digo, ya con ellos se sigue, ¿sí? Entonces lo que ustedes hacen es extraordinariamente importante. El mundo, al no haber hecho caso a Pablo VI, pues no se ha comprometido en este tema. Yo sé ustedes lo que pican piedra, ¿no? Y entonces pues se capacitan, presentan el examen y después no reciben mucho apoyo y les llegan 1, 2, 3 ahí para aprender, ¿no? Casi le ruegan de la parroquia, me dejan poner el póster y venir a darle una anuncio, ¿no? No se descorazonen, así es. Pero lo que ustedes hacen es más importante que juntar tumultos para el tema del aborto, tumultos para el tema de la eutanasia. Esas son ramitas del árbol. La raíz, ustedes están como sacando la mala hierba desde la raíz, ¿sí? Entonces hoy les voy a platicar justamente de este gran santo, el 14 de octubre, dos grandes santos. ¿Quiénes? Pablo VI y Monseñor Romero, ¿sí? Monseñor Romero. Yo al principio dije, bueno, pero si es un tipazo Pablo VI, es un tipazo Monseñor Romero, ¿por qué los pusieron juntos? Es como darles amitas. Pues porque son dos grandes santos, ¿no? Que desterraron de raíz, siendo signos de contradicción, problemas, ¿no? Entonces por eso los canonizan el mismo día. Entonces hoy vamos a hablar de Pablo VI. ¿Quién de aquí ha leído la Humane Vitae? Muy bueno, qué bueno, porque yo sé que parte del examen es que estudian Humane Vitae. Qué bueno que no se haya quitado, ¿sí? Ahí es donde están las enseñanzas. Pero yo voy a un grupo y es bien raro que hayan leído Humane Vitae. Entonces yo a todo el mundo le digo, deberías de leerte Humane Vitae por varias razones. Primero, porque este año cumplió el 25 de julio 50 años. Y además, otra gran encíclica, que es de San Juan Pablo II, cumplió 25. ¿Qué encíclica cumplió 25 años? Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. O sea, si uno entiende el esplendor de la verdad, que es conceptos de ética universal y Humane Vitae, uno tiene todo para desterrar la mala hierba. Pero fíjense ustedes qué gran incultura. Yo he escuchado pocos eventos, prácticamente ninguno, y los que conozco casi los cuento con los dedos,
para celebrar estos dos grandes documentos, Veritatis Splendor y Humane Vitae. Entonces nos corresponde a nosotros estarlo difundiendo. Entonces, Humane Vitae tiene la enseñanza central, que ustedes hablan y hablan de la misma, ¿verdad? La enseñanza central de la Humane Vitae fue el que nos recordó Pablo VI del fin o del significado unitivo y procreativo del acto íntimo esponsal. Y esa enseñanza central. Pero tienen el número 17, las profecías. En la mañana hablé con los jóvenes de profecías, claro, se las enfoqué a lo que ellos están viviendo, no son matrimonio, están trabajando con matrimonio, ¿sí? Pero también incluye lo que está pasando con los jóvenes. En el número 17, Pablo VI habla de unas profecías, que es el tema que me encargaron, ¿sí? Las profecías de la Humane Vitae. Entonces yo sé que se la estudiaron para su examen, pero si alguien no la ha vuelto a leer, léala completa, pero si le das flojera, váyase al número 17 y ahí están las profecías de la Humane Vitae. Veo que no lo han pasado, ¿verdad? Yo ya iba a hacerlo. Okay, bueno, no se preocupe. Entonces, Pablo VI en 1968 escribe esta encíclica que incluye unas profecías. Profecías en el sentido de preanuncios. Pablo VI, fíjense, ahora nos encanta saber profecías. Entonces, erróneamente, hay gente que va y se lee la mano y el café y el tarot y pues, busca ¿no? la astrología, ¿no? Eso es un error, está mal, además es un pecado y es mortal, ¿sí? Pero como que el corazón humano siempre quiere decir qué va a pasar, ¿no? Y cuando menos pues nos queremos el WhatsApp que nos dice el último día del mundo, cuando pase quién sabe qué, y todos queremos saber las cosas antes de tiempo. Esa se llama profecía. Entonces Pablo VI escribe unas profecías en el número 17, y no es que él tuviera una bolita de cristal y decía, uy, ya le pareciera que iba a pasar 50 años después. Él es un hombre inteligente que entiende la verdad de las cosas. Entonces sus profecías son preanuncios. Cualquier persona, ni siquiera tenía que ser creyente, que hubiera razonado cuáles eran los efectos de separar el significado unitivo y procreativo, hubiera podido preanunciar lo mismo que preanunció o profetizó Pablo VI. Ya desde hace 10 años, cuando se cumplieron los 40 años, ya estaban bastante cumplidas las profecías. Hay un buen autor que se llama el padre Miguel Ángel Fuentes del Verbo Encarnado, tiene un libro y yo lo subí como curso en Catholic.net, se mandaba semanalmente, sobre matrimonio cristiano versus anticoncepción, ¿sí? Él ya hace 40 años ya estaba hablando cómo se habían cumplido esas profecías. Pablo VI fue muy valiente, como tienen que ser ustedes, como tenemos que ser todos, en anunciar la verdad. ¿Por qué? Porque al mundo económico, al mundo político, le conviene que el mundo se mueva por la verdad o por otro tipo de intereses. Por otro tipo de intereses. Entonces Pablo VI fue muy criticado porque se opuso a este mundo de presión, ¿sí? Pablo VI supo que su documento iba a causar mucha contradicción, que iba a haber mucha gente que se opusiera, y pasó desde ese momento y sigue siendo 50 años después. Es un documento tan contradictorio que habemos quienes lo aplaudimos y quienes lo quieren olvidar. Y nos compete a nosotros, ¿sí?, que lo hemos estudiado, que sabemos su riqueza, seguir hablando de la riqueza de este documento. Entonces, si me pasan la que o yo las paso, sí, sí, aquí yo las puedo pasar. No se preocupe, aquí es ¿verdad? Sí. Bueno, entonces aquí ya lo dice, el último es muy importante, le crea la oposición y la persecución del mundo. De hecho, otro gran santo, lo descubrí el otro día en una plática de la Humane Vitae, de las poquitas que identifiqué y fui, que el el Padre Pío, el de los estigmas, en septiembre de 1968, le escribió a Pablo VI las cruces que iba a tener por haber escrito este documento. Y las cruces las seguimos viendo, ¿sí? Entonces, él sabía que se oponía, sabía que lo iban a perseguir, pero él sabía que tenía que hablar de esto. También fue muy interesante, porque él se muere en 1978, 10 años después,
Y curiosamente, oye, ayúdenme aquí que apareció un más y como yo no sé manejar estas, ya. No se ve nada ahí, sí. Alguien, sí, por eso, pero el mouse y yo nos llevamos en una PC y le pico a la derecha o a la izquierda o allá. A ver, ya, con eso, ok. Muy bien. Entonces, entonces Pablo VI le sirvió la persecución del mundo. Entonces, Pío, o sea, el padre Pío le dice, vas a sufrir muchísimo por esto. Él escribió y dijo lo que tenía que decir, a pesar de los pesares, ¿no? ¿Qué situación vivía el mundo? Porque también lo toca en cuenta Pablo VI. Fíjense, en resumen, 3 ideologías muy perniciosas. Por un lado, estaban los maltusianos, los que promovían y decían la explosión demográfica en los años 60. Malthus decía, la población aumenta de manera geométrica, 2, 4, 8, 16, exponencial, y la comida va en forma aritmética, 1, 2, 3, 4. Obvio, ¿qué va a pasar? Va a haber muchísima más gente, menos comida, la gente se va a empezar a alimentar. Hay una explosión demográfica y el planeta no aguanta más. Lo que dijo Malthus no fue cierto. Malthus previó que para los años 80 el 85% de la población americana iba a estar desnutrida y para los 90 se había muerto de hambre. Yo que viajo cada rato a Estados Unidos con los migrantes ilegales, que son los más nobles a querer saber la verdad y planificación familiar natural y todo, pues la verdad sí veo desnutrición, pero con unos grados de obesidad así. Están desnutridos porque comen pura comida chatarra, pero ¿por qué no? Porque no haya comida. ¿Sí? Entonces la predicción de Pablo VI, la predicción de Malthus no fue cierta, pero bueno, estaban esas ideas, ¿no? Antinatalistas, demográficas, de explosión, y va a tronar el planeta, y no va a haber suficiente comida, y no sé qué, ¿no? Por el otro lado, estaba la época, les decía los sábados en la mañana, de Love and Peace, la revolución sexual, la época de los hippies. ¿Por qué este acto tiene que darse dentro del matrimonio? Aquí tú y yo Love and Peace y hacemos lo que queramos. O sea, estaba toda esa cultura de la revolución sexual. Empezaba el feminismo, todavía no de género, ese empieza en el 95 por la Conferencia de la Mujer, pero ya había un feminismo liberal, ¿no? ¿Qué pretende en general el feminismo? Dejar toda actividad sexual fuera de toda norma. Y los estragos son enormes, y vamos a ver, razonando Pablo VI pudo llegar a la conclusión que pudo llegar. Fíjense, el feminismo, uno de sus objetivos es decir, la actividad sexual debe quedar fuera de toda norma. Con los de Love and Peace hippies, y diciendo a los otros, hay muchísima gente. Conclusión, necesitamos buscar algo que permita el placer sexual sin tumores chillones. La mentalidad anticonceptiva viene de ahí. Entonces, primero fue, ¿por qué tenemos que estar casados? Tú y yo nos ponemos de acuerdo aquí, Love and Peace. Nos quitaron la relación esponsal íntima del contexto matrimonial, del límite que tiene que ser solo dentro del matrimonio. Una vez quitado cualquier límite, cualquier freno, dijeron, bueno, ¿por qué tiene que ser entre un hombre y una mujer? Pues aquí, ¿por qué no entre 2 hombres, 2 mujeres? Después se fueron más adelante. ¿Por qué tiene que ser entre 2 hombres adultos? Desastre que estamos viendo. Y hoy algunos países muy de avanzada, entre comillas, ya van porque tienen que ser entre 2 seres humanos. Y ahí echan la imaginación a lo que quieran. Todo esto se estaba gestando en los años 60. ¿Cómo se iba a quedar callado Pablo VI? Él lo estaba viendo lo que estaba pasando. Entonces, él da esta encíclica y no vuelve a escribir nada en 10 años. Dice, esto, y no me retraigo, y no me convence, y me sostengo. ¿Sí? Por eso él ya no vuelve a escribir, porque él escribió un documento muy duro, que no se retractó a pesar de fuertes presiones, y dijo que las cosas estén clarísimas, ¿no? Entonces, él leyó los tiempos, ¿sí? Él no se imaginó, él leyó lo que iba a pasar, los efectos del anticoncepcionismo. Los anticonceptivos, yo que estudié medicina, les puedo decir que son tan antiguos como la humanidad.
Se dice en la historia de la medicina que Cleopatra se metía algas en la vagina y se humedecían y era un método de barrera. Había los condones de vísceras de animales, es decir, la tentación de los anticonceptivos ha existido siempre. Pero ¿qué pasó en los años 60? Hubo investigaciones dirigidas a fomentar investigación, entre comillas, en nuevos y mejores anticonceptivos y en difundirlos. Eso fue lo que hicieron. Pero en realidad siempre ha existido esa mentalidad, ¿no? Entonces, Pablo VI supo leer esto, ¿sí? En los tiempos en que se publicó, parecía que lo que él puso en su documento eran exageraciones. Tristemente, cada una de sus profecías se ha cumplido. Y algunas de ellas se han cumplido con creces. Es decir, Pablo VI, cuando dijo degradación de la moral, yo creo que no se imaginó lo que hoy vemos. Y lo vemos como políticas públicas, como bandera de un partido, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está uno de los primeros números que habla Pablo VI, ¿sí? Pues en el número 17 están sus profecías. Dice: los hombres rectos podrán convencerse todavía más de la consistencia de la doctrina de la Iglesia en este campo si reflexionan sobre las consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad. ¿No? Empiezan las profecías. Dice: consideren antes que nada el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal. Esa es la primera profecía. ¿Sí? Años 60. En la mañana llegué a la conclusión con los jóvenes que tenía, que sus papás son mucho más jóvenes, entonces ya les hablaba de la época de sus abuelos, les decía, ¿sí? Pero ubiquen ustedes la época de sus papás, de sus abuelos, ¿sí? En la familia, en los años 60, ¿cuántos casos de divorcio encontraban en la familia? ¿Excepcional? ¿Era excepcional que alguien tuviera algún caso de un divorcio en la familia? ¿Cómo estamos 50 años después y se proyectó de ese momento? Todos tenemos al menos un caso en la familia. Y si alguien en este auditorio no tiene, yo tengo dos, le doy uno y ya quedó la estadística. Pero yo diría, o sea, está a la mano quién no tiene algún caso. Las personas en una situación de divorcio, de separación, es un tremendo dolor que me merecen todo mi respeto. Yo estoy hablando de un hecho social. Está hablando Pablo VI. Pablo VI lo dijo 50 años antes, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Yo alguna vez lo pensé. Además, prácticamente no hay diferencia entre quienes recibieron el sacramento y no. Y el sacramento del matrimonio es invitar a Dios a que el amor imperfecto de los esposos lo perfeccione, porque el amor de los esposos siempre va a ser imperfecto. Tenemos una naturaleza caída. Yo decía, bueno, a ver, si Dios está participando en los que revisen el sacramento y está ayudándoles a perfeccionar el amor, ¿por qué la tasa de fracaso matrimonial es igual entre los que solamente se casaron por un aspecto legal o un pacto de cama? ¿Que Dios nos está fallando? La explicación está en Pablo VI. ¿Cuál es la tasa de fracaso matrimonial en nuestro país? Depende del estado, depende si se corrige un índice, pero aproximadamente, así en fácil, de 3 bodas a la que vaya yo, una no va a perseverar. 30%. Ustedes tengan idea de lo que significa un 30%. O una de cada 2. ¿Y quiénes son los principales afectados de un fracaso matrimonial? Los hijos, se los decía en la mañana a los jóvenes. Yo entiendo por qué ustedes no creen en el matrimonio. Y les digo, y aquí estoy en un grupo privilegiado, que siendo los hijos de papás que han promovido planificación familiar natural, regulación natural de la familia, pues son un ejemplo para los hijos, y es más fácil que el matrimonio persevere que ustedes sean castos. Por si acaso, pues ahí les di su comercial de qué pasa si ya no son castos, o cómo regresen a ser castos. ¿Sí? Están muy presionados los jóvenes, ¿eh? Sí. Hay que reconocerlo. Yo ni por mis hijos pongo la mano en el fuego. ¿Sí? Si hay mucha presión, hay que acompañarlos, hay que hablar con ellos, hay que entender que pudieron haber caído, sí, están muy presionados, aunque tiene un gran ejemplo en la familia. Entonces,
los jóvenes, ¿cómo van a creer en el matrimonio? Si ellos, yo sé que estoy en un grupo privilegiado, ¿no? Puede haber el caso, un grupo privilegiado, pero pues ese es el mundo. ¿Sí? Un hijo, ¿no?, que está viviendo la falta de compromiso de sus papás es el que recibe la mayor parte de heridas. Y entonces vamos a llegar a entender la que sigue. Dice segunda profecía: se abrirá un amplio campo a la degradación de la moral, pero no en general, sobre todo de la moral sexual. ¿A qué se debe todo esto? Y ahorita hablamos más de la degradación de la moral. Esta es, en cortito, la enseñanza central de Humanevite, que no es algo nuevo en Humanevite. Los documentos del magisterio de la Iglesia, todos, sobre todo los de moral, la moral es racional, se basa en la ley natural, se basa en las leyes del Creador, y mientras las cosas sean así, no nos convirtamos en marcianos, pues las cosas son así, nadie las puede cambiar. Entonces, hay una congruencia en los diferentes documentos. ¿Esta enseñanza de dónde viene? Ustedes saben que hay dos documentos previos muy claros en este tema: Castus Conubis y Gaudium Spes. Y hay otros posteriores: Familiaris Consortio de San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Esto es la enseñanza central. En el mismo acto hay un significado que compartimos con todos los seres vivos de reproducción sexual. ¿Qué se llama reproducción? Es más bonito hablar de procreación, y no es el tema de hoy, pero cuando yo presento lo que es la paternidad responsable, me encanta un término que aprendí de un filósofo que se llama: los esposos somos concreadores. Es decir, nosotros no creamos nada, no nos hagamos ilusión. ¿Quién crea? Dios. Pero Dios crea con lo que el esposo y la esposa aportan. Ayer hoy estaba yo presente cuando se hablaron de los cromosomas y del número de los cromosomas, ¿sí? Pues ahorita están muy tontos en los cromosomas, ¿sí? Fíjense, en la concreación, voy a darles una aplicación de todo lo que ustedes estudiaron ayer, ¿verdad? Las personas tenemos 46 libros de la herencia, que son esos corpusculitos que les explicaron cómo los obtienen, ¿no? Los tenemos por pares: un 1 que nos dio papá, un 1 que nos dio mamá, un 8 que nos dio papá, un 8 que nos dio mamá, ¿sí? Y cuando se forman las células sexuales, papá aporta un 1, un 2, un 21, aporta 23 libros de la herencia, mamá aporta los otros 23. Y fíjense el concepto de concreación. Dios crea, nosotros no creamos nada, los esposos, con lo que el esposo y la esposa aportan. Y así fue la creación. Yo sé que todos nos proponemos el 1 de enero leer la Biblia y nunca pasamos del Génesis, pero voy a referir al Génesis porque nos lo dominamos, ¿no? Fíjense, cuando habla de la creación, Dios crea a Adán tomando algo. Pudo haber hecho ¡fum! Y que de la nada apareciera Adán. Lo pudo haber hecho porque es creador y todopoderoso. Pero él quiso tomar algo. ¿Qué tomó Adán? ¿Qué tomó Dios para crear a Adán? Barro. Lo moldeó y pudo haber quedado como un muñequito de barro. Entonces, él decide que quiere, con una materia, que es el barro, crear a Adán, al muñequito de barro, que podría haber parecido un simple muñequito de barro y quedarse como muñequito de barro. Crea a Adán, pero sí tomó algo. Y cuando crea a Eva, ¿qué toma? La costilla. Entonces, si toma una materia, lo esculpe, pudo haber quedado como un muñequito de huesito, y crea a Eva. Eso que sucedió en el Génesis sucede cada vez que unos esposos decidimos darle nuestro sí a Dios. Y Dios no puede crear de la nada a nadie, porque Él determinó
que se le quería jugar con la libertad de unos esposos. Por eso ustedes tienen que estar siempre atrás de la apertura a la vida. No es tan importante si pusieron bien el día cúspide o no, para mañana su examen, si o no sé cuándo lo tienen. Eso no es lo central cuando revisan una gráfica. Lo central es que los esposos tengan ese concepto, porque Dios se la jugó con nosotros. Ese es el significado de la concreación. Fíjense, los animalitos muy fácil, dijo, les pongo instinto sexual, entonces cuando hayan los perritos, pues el instinto se aparean y nunca se van a acabar los perritos. Pero aquí lo dejó a la voluntad de los esposos, porque lo unió fuertemente al otro significado, al que humaniza la sexualidad. Fíjense, compartimos con todos los seres vivos que este acto maravilloso es para que haya nuevos bebés, pero ¿qué es el acto de amor más grande entre los esposos? La gente sencilla me dice el cemento del matrimonio, y queda más claro que cualquier término filosófico. Este acto es el cemento o el pegamento del matrimonio. Los dos son igualmente importantes, pero si a mí me preguntan en el Génesis, primero aparece el unitivo, después el procreativo. Primero dice dejarán y se unirán y serán una sola carne, y después dice poblar y henchir la tierra, igualmente importantes. ¿Sí? Esta es la enseñanza central de Humanevit. Cuando nuestra naturaleza sea diferente y sea como el día de San Valentín, que nos amemos por el aparato circulatorio, corazón, y nos reproduzcamos por el aparato reproductor, pues ya no están íntimamente unidos. Pero mientras naturaleza sea así, alguien puede cambiar esta enseñanza. Por eso hay una congruencia dentro del magisterio. Y si en un momento dado no queda algo claro, pues se van más para atrás y dicen, pues esto se entiende así, porque viene de aquí y viene de la ley natural. Pero el hombre en su soberbia dijo, ¿por qué tiene que ser así? Y entonces encontró una fuerte tentación. Esto se lo debo a mi profesor Lejeune, él es el que me habló de esto, y dije, ¿cuánta razón tiene? Y dijo, entonces, ¿por qué tiene que ser así? Es la misma soberbia del pecado original. Yo creo que te equivocaste, yo creo que no debe ser así. Y entonces dijeron, vamos a lograr que haya unión, amor entre esposos, pero borrando el significado procreativo. Esto es el anticoncepcionismo. No solamente el anticonceptivo fulano, perengano, más menos grave éticamente, sino es la mentalidad de que unos esposos saquen de ese acto de amor tan grande la posibilidad de ser papás. Ustedes tienen que cuidar mucho, al revisar una gráfica. En primer lugar, que no digan, yo ya cerré la fábrica con el PIB. Señal de alerta. La técnica no está mal, pero el fin está pésimo. Siempre tiene que haber una actitud de apertura a la vida. Si no, tiene que ayudarlos a abrirse a la vida. Después, ¿qué más se les ocurrió? Ahora vamos, sin que haya unión de los esposos, a fabricar vidas. ¿Qué es eso en general? Las técnicas de reproducción artificial, una de ellas los bebés de provecho. Pero la inseminación artificial, el 99% de los que llegan a mi consultorio van con permiso de alguien para hacer esa inseminación. Y la inseminación está tan mal como la fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque el bebé es resultado no de la unión de los esposos, sino de un acto separado que hacen, y de ese acto donde no hubo unión de esposos resulta una vida. Es al contrario del anticoncepcionismo. Es, sin que haya unión, fabricar vidas. Faltaron a la enseñanza central de Humanevit, y es parte de la degradación de la moral. Es otro tema muy amplio que podríamos tocar, todos los temas de degradación de la moral que hay en eso, ¿no? Después dijeron, habrá relaciones sexuales sin amor, que es cosificar a la persona. En la mañana me ayudó mucho con los jóvenes a hablarles y decirles a las personas, se les usa o se les ama, no hay de otra. Y lo más triste
Y ustedes lo saben, porque escuchan a muchos matrimonios, que de las cosas más grandes que descubren cuando cambian de anticoncepcionismo a regulación natural de la familia, es, sobre todo, la esposa deja de sentirse usada. El uso en el matrimonio, eso es terrible, terriblemente dañino para el matrimonio. Y es una consecuencia de esto, ¿ve? Por supuesto, toda relación fuera del matrimonio, antes del matrimonio, pues es un uso de la persona, ¿sí? Después fue acabar directamente con la vida, el tema del aborto, y acabar con el amor, que es la pornografía. Antes la pornografía, que es otro ejemplo de degradación de la moral y de la moral sexual, según la profecía de Upanevite, antes la pornografía se vendía solo en los puestos de periódico, en unas revistas que venían con bolsa negra y se sacaban de hasta acabar, ¿no? Hoy los niños, y no digamos los jóvenes, con las pantallitas de distintos tamaños, a un clic de distancia, aunque no la busquen, pueden tener pornografía. Más aparte el desastre de estos programas de degradación sexual, porque dicen programas de educación sexual, no educan en nada, no forman en nada, ni siquiera dan información objetiva biológica. Yo en la mañana a los jóvenes preguntaba cuáles son las 4 fases de la respuesta sexual humana y me veían con cara de que no, pues seguro entonces usan mal el condón, si no se las explicaron. Y no estoy hablando más que de pura biología, y si se van a ir a técnicas anticonceptivas ni siquiera les enseñan todo lo que hay que enseñar, ¿sí? Entonces ustedes tienen que cuidar como papás qué cae de materia de sexualidad en manos de sus hijos. Y les suplico como papás que no tiren la toalla. Y San Juan Pablo II hablaba de algo que se llama el deber de oponerse. Si algo va a dañar a sus hijos, ¿ustedes qué deben de hacer? Oponerse. Y si todos mandáramos una circular a la primaria, a la secundaria o al kinder, va a haber plática de educación sexual con quién sabe que, pues mi hijo no entra, mándelo a la paz circulares, y se oponen, pues van a tener que quitar la plática. Y crean en sus jóvenes, porque a veces los primeros que no creen que sus jóvenes pueden ser castos son sus papás. Yo les doy herramientas, yo sé que eso no sucede aquí, pero ven a mucha gente. Para mí cuando me dicen, es que yo sí creo en mi hija o yo sí creo en mi hijo, pero le puse la cajita de condones porque yo no sé de los demás. No, pues acabas de decirle a tu hijo que tú no crees en él. Y va a sonar muy duro lo que voy a decir y tiene que ver con lo que hago de pornografía, de cosificación. Acabas de poner un letrero, soy prostituta, soy prostituto, solo pasen por la cajita y no hay ningún problema. Una gran ventaja de lo que ustedes promueven es que ustedes están promoviendo, están siendo ejemplos de que se puede ser el valor del autodominio, la abstinencia periódica, ¿no? Esto es regulación natural, pero esta misma virtud del autodominio, de la castidad hasta el matrimonio. Pero eso está pasando con estos programas de educación sexual que no tienen otro calificativo más que pornográfico, ¿sí? Entonces, todo viene de haber faltado estas enseñanzas de Pablo VI y vemos lo que pasa. Aquí habla muy claro de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes varones. Cuando habla de hombres aquí se refiere a los varones, ¿eh? Todo lo que dice el número 17, HB, tiene entre comillitas, está ahí en la Upanevite. Dice, no se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana y para comprender que los hombres, refiriéndose a varones, especialmente los jóvenes, tan vulnerables en este punto, tienen necesidad de aliento para ser fieles a la ley moral y no se les debe ofrecer cualquier medio fácil para burlar su observancia. ¿Cuáles son los resultados? Yo les decía a los jóvenes en la mañana, hay un cobro de factura de no seguir la ley natural. Yo en la mañana les ponía el ejemplo de, ¿es verdad o no es verdad que si sueltas un objeto se va para abajo? Y es totalmente intolerante ese tema, no puedes negociar nada. Y si alguien me dijera, yo le demuestro que no coge una piedra aquí y la suelta, ¿qué le va a pasar?
Que mínimo un dolor de cabeza, si no es una chorradita de sangre, si no es un coma de aquellos, depende de qué tan grandote es la piedra, dónde pegó y todo, hay un cobro de factura. Aquí pasa lo mismo. ¿Qué ha pasado con la degradación de la moral? Cuando los papás no creemos en los jóvenes, no creemos en los hijos y les ponemos la cajita por si acaso. Que titubean mucho del plan, pues que no vayan, que lloren todo un fin de semana, más vale que llorar toda una vida. Nada los presione a mantener, ¿sí? Lo que vemos aquí, muy rapidito, uno de los cobros de factura es qué está pasando con las elegantemente llamadas infecciones de transmisión sexual, que antes se llamaron infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, y que en nuestra época era lo que se llamaban enfermedades venéreas. Mis alumnos de medicina me dicen que ya no se llaman venéreas porque son ravenus, que es la misma etimología. Pero es la misma clamidia, la misma gonorrea, muchas enfermedades virales que antes no se conocían. Aquí ven abajo la tasa en México, ¿verdad? ¿Cuántos están teniendo relaciones sexuales? Yo más o menos les pregunté las edades en la mañana y pues pegué duro porque dije, pues puede ser que aquí estén los de la estadística que no están, pero por si acaso, pues si tienen un amigo, pues quién sabe, ¿no? Mientras más tempranamente se inician las relaciones sexuales, que se facilitaron porque esto de meter el anticoncepcionismo no solamente fue para el matrimonio. Ustedes saben cómo está la cartilla de salud. Ustedes saben esa página horrorosa de la cartilla de salud de los 9 a los 19 años, que además la gama es muy grande y es unisex, es muy distinto a lo que le pasa en la parte reproductiva a la mujer que al varón. A la mujer hay que preguntarle cuándo fue tu primera regla y cuándo fue la última. Y al varón, ¿para qué le preguntamos eso? Entonces, debería haber dos tipos de cartillas, pero ponen todo. Pero el horroroso capítulo, hojitas de salud reproductiva, son una monitorización, una presión a los jóvenes, niños, porque son desde los 9 años, a que tengan relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Mientras más tempranamente empiezan a tener relaciones sexuales, estas tienden a ser más promiscuas, porque ni se la pasan bien. Se necesitan demostrar que yo no soy sino es el otro, y entonces es un cambiadero. Entonces, mientras más número de parejas sexuales tenga alguien, eso en medicina se llama promiscuidad. Lo que la medicina no se ha puesto de acuerdo es cuántas parejas y al mismo tiempo no, pero promiscuidad significa varias parejas sexuales, ¿sí? Pues es más factible que llegue uno a pegarle al que tiene una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Pero también, consecuencia de todo esto, la tasa de embarazos, claro, inesperados, ¿sí?, de depresión, de suicidio y de otros problemas aumenta. Pablo VI lo dijo en su momento, degradación del amor. Entonces, primera profecía: abrirá un camino fácil a la infidelidad. Esto hace que nuestros jóvenes estén heridos en el amor. Después viene la degradación de la moral. Pásala bien, bienestar sexual, placer sexual, solo usa un plastiquito y con eso no hay ningún problema. Yo les digo a los jóvenes, perdónenme, pero no hay condones para el corazón. El sentirse usado está en el corazón. ¿Cuáles son otros ejemplos? Creo que también les han hablado, les van a hablar en un rato, la ideología de género, la homosexualidad. Personas homosexuales me merecen todo mi respeto y créanme que estudio una barbaridad el tema, porque los quiero ayudar, no dejan de ser mis pacientes. Pero es una degradación de la moral y tiene un cobro de factura bien alto. Y de ahí para adelante todo lo que ustedes se imaginen. La pornografía, la prostitución, ¿cómo está? ¿Y cómo estaba en los años 60? Todo viene de lo mismo, de haber metido anticoncepcionismo en principio dentro del matrimonio y después se fue generalizando. Tercera profecía, ¿sí? La tercera profecía dice: podría también temerse que el hombre, ahora refiriéndose al varón, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer. Y sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegara a considerarla como un simple instrumento de placer, egoísta o de goce egoísta, y no como compañera respetada y amada.
la mujer convertida en cosa. Ideología de género. Vamos a liberar a la mujer, los derechos de la mujer. Yo todavía no sé de qué nos liberaron, ¿eh? Yo les decía a los jóvenes, en mi época de abuelita, solo podría amar sexualmente, no usar, amar sexualmente a una esposa, un esposo, entre esposos. Y cualquier hombre que tocara sexualmente a una mujer que no fuera su esposa, le daba un dinerito a cambio. Y se llamaba prostitución, ¿no? Hoy les digo a las chicas, ustedes están guapísimas, se visten muy bien, gastan mucho dinero en el gimnasio, zapatos y bolsas, y no les dan ni un peso a cambio. ¿A quién liberaron? Al varón de tener que juntar una lanita, que no me platique que liberaron a la mujer, aunque le quitaron el sueldo y gasta más en ropa, gimnasio y no sé qué. Primer ejemplo, a la mujer lo convirtieron en objeto y se entrega hasta voluntariamente. Yo les decía a las niñas, y a veces hasta ustedes pagan las bebidas o el Uber. En el tema que ustedes saben cuando dan los cursos, ¿a quién le compete saber cómo se cuida, como dicen? A la mujer. Y más cuando es un encuentro fuera del matrimonio. La mayoría de los anticonceptivos, ¿quién los usa? La mujer. ¿Cuáles son los únicos que usa el varón? Condón, el coitus, participación de los dos, y la vasectomía. El resto los usa la mujer, con las consecuencias poco numéricamente, pero graves, algunas de ellas, físicas, psicológicas y sobre todo de conciencia para la mujer. Y además la mujer dice, pido, porque le llenaron la cabeza de ideas de que con eso quedaba liberada. Si alguien fuera verdaderamente maltusiano de esas épocas de los 60, que está demostrado que no fue cierto, y por cierto hoy, principal problema que traen locos a los demógrafos y los premios Nobel de demografía y economía no es la explosión demográfica, es la implosión demográfica, que no haya niños, que haya países que se están extinguiendo. Europa tiene la crisis económica que tiene por la falta de natalidad. Los hijos son un motor económico para una familia y para un país. El terrorismo, falta de natalidad de esos países. Entonces Francia, en todos sus atentados terroristas, a los que atrapan son de origen islámico, pero son ciudadanos franceses. Los islámicos conquistaron Europa sin un arma y sin una gota de sangre. Ellos hace 30 años que yo vivía allá, no cayeron en la imposición demográfica de no tener hijitos. Entonces ellos siguieron teniendo familias de 8 o 10, los franceses ninguno. Entonces ahora los franceses son todos de origen islámico, o la mayoría, quedan poquitos franceses. Yo tengo familias amigas son de 8 o 10 hijos franceses, pero ya casi no hay. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Cómo está la tasa de fertilidad en México? Fíjense, la tasa de recambio en un país en vías de desarrollo es 2.3, 2.1 en un país desarrollado. En México ya estamos en el 2, si no es que abajito del 2. Si yo cada vez que viajo a Guatemala, esa gente linda, yo le digo, ustedes sigan muchos hijitos, yo me encargo de dejarles carreteras, escuelas y playas re bonitas para que ustedes las disfruten. Y lo único que les pido es que me cuiden bien de viejitos y me acerquen un sacerdote. Prefiero que lleguen ellos a los hospitales. Nosotros ya estamos abajo de la tasa de recambio, ¿eh? Si no es que a ver si un día llegamos, ya estamos en transición y vamos a llegar a un invierno demográfico como el de Europa. Y vamos a tener que abrirle la puerta bien. O la van a abrir las fuerzas, pero van a tener que entrar alguien más. Nosotros estamos en peligro de extinción. ¿Por qué no tenemos sacerdotes? Ya no sé si hay algún padre aquí o no hay un padre, mi amigo Rafael, no.
Pero cuando yo hablo con los padres, los sacerdotes, yo digo, padre, ¿y cuánta chamba tiene uno? Si no me doy abasto, tengo esto y lo otro. Padre, si no habla del tema de Humanae Vitae de los anticonceptivos, si en su homilía en el confesionario, si el curso presacramental que creo que todos había que hablar, usted va a tener más chamba. Digo, porque las vocaciones salen de las familias numerosas. Cuando yo voy al seminario, a la hora que estoy comiendo en la mesa, les digo, a ver, cuéntenle, ¿cuántos hermanos tienen? Si hay casos, pero es rarísimo que diga soy hijo único. Hiper, súper, duper raro. 2, súper raro. Habitualmente andan de 7 para arriba las vocaciones. ¿Por qué hay crisis vocacional? Porque no le hicimos caso a Pablo VI. Eso ella no lo puso, pero es una consecuencia también. Por el antinatalismo no hay vocaciones. Porque más un hijo único le va a costar ser más generoso. Uy, a los papás les cuesta. Cuando yo llego a tener un alumno, es que ayúdeme con mis papás. No, si yo tuve uno para darle todo y para que se quede con el negocio y para que lleve el apellido y me traiga bien. Por supuesto, drama nacional que diga que se va a ir de padre. O si es niña que se va a ir de monjita, así como drama nacional. Ahí viene la crisis también, ¿no? Fíjense todos los cobros de factura. Entonces regresamos a que la mujer se convierte en objeto de uso. Pues se convierte en objeto de uso porque es usada, terrible el uso antes y fuera del matrimonio, pero más terrible el uso dentro del matrimonio. Ayuden a sanar esas heridas. Ustedes lo saben por experiencia de tantos matrimonios que ustedes ven, que cuando regresan a regulación natural o cuando están todavía en anticonceptivos te dicen, doctora, mi matrimonio sería perfecto si el hombre no estuviera pensando siempre en eso. La mujer se siente usada. Y esas son de las grandes ventajas de esos periodos que el matrimonio, como le dice Pablo VI, por una razón seria, porque no es por cualquiera, recurre a los periodos naturalmente infecundos. Creo que ese es el número 16. O es más obvio fuera, ¿no? Entonces, uso de la mujer. En anticonceptivos vemos el uso de la mujer. Cuando me llegan los muy antimaltusianos y me divierto un montón con los secretarios de salud cuando hablo con ellos, ya cada vez me quieren recibir menos, pero yo les digo, a ver, ¿usted por qué promueve anticonceptivos? Porque siempre al final digo, tengo un changarro a mí también, o sea, así como hay de todos y hay pluralidad, pues ahí quiere uno que diga Billings, Boom, México, y que estén ahí todos de tiempo completo, porque quieren, pues eso es democracia, ¿no? Eso es pluralidad, no logro. Estoy pensando en una vía más sagaz a ver si llegamos, ¿no? Pero entonces yo les digo, a ver, usted es antinatalista. Yo lo que no entiendo es, usted es antinatalista y lo que pretende es que haya placer sexual y no haya tumores chillones, ¿sí? Si yo fuera un antinatalista aguerrido, ¿a quién esterilizaría? ¿Varones o mujeres? ¿Varones? Pues un varón que esteriliza, usted esteriliza a todas las mujeres con las que se va a meter en esa noche o en toda la vida. O sea, por uno usted esterilizó a la 70 con la que se metió con la 21. Si va de una en una en la mujer, pues nada más es a esa. Segunda, usted siempre se queja de que tiene poco dinero para el sector salud. Para hacer una ligadura de trompas usted necesita un quirófano, necesita un bloqueo o una anestesia general. Usted entra cavidad abdominal, que es una cirugía riesgosa en sí, cuando una esterilización en el varón es un procedimiento de consultorio con un puntito de anestesia local y puede ser con un rayo láser ni bisturí, como dicen los camiones, ¿verdad? Vasectomía sin bisturí, es cierto, puede ser sin bisturí. Y si se arrepienten y quieren regresar, pues la vasectomía, la verdad es que sí, cortaron un vil conducto, es el conducto deferente. Pero cuando usted, porque la señora está enferma del hígado, del pulmón, del páncreas, de las varices, de la paciencia y de la diabetes, y ya el único órgano maravilloso, porque es un órgano clasificado en los libros de histología, las trompas de falopio no son un tubo, son un órgano. Por sus características anatómicas, por su funcionamiento, es maravilloso, porque ahí sucede la maravilla más grande, excepto en los bebés de probeta. Todos los que no seamos bebés de probeta nos concibieron ahí en el tercio externo de la trompa, ya que así la excepción, ¿no?
Y usted va y corta el único órgano que le queda sana a esta mujer. Eso es mala medicina. ¿Por qué entonces la estadística en México, cuál es la tasa entre mujeres esterilizadas y varones? Es la tasa de salpingoclasias por vasectomías, ¿la saben? 19 salpingoclasias por una vasectomía, es la estadística en México. Se esterilizan 19 mujeres por un varón. Se cortan 19 órganos maravillosos que requieren un quirófano, entrar a una cavidad abdominal por un conducto. ¿Qué es un conducto? El conducto deferente se puede hasta suplir por otros materiales, hasta por un uretero. Cuando hay malformaciones los cambiamos para una trompa de falopio. Ni siquiera ha podido haber trasplantes de trompas de falopio. Un órgano tan maravilloso. ¿Cómo que cuál es la explicación? ¿Saben cuál es? El coco wash que nos hicieron a las mujeres. Pido que me uses y no te importa, no te preocupes en pagar. Pido utilizar todo el arsenal de anticonceptivos que la mayoría están destinados a la mujer y yo me aguanto el dolor de cabeza. Y después una salvajada de criterios. Yo por eso casi enseño de sexto y primaria para abajo, porque la gente sencilla es la gente que sigue teniendo sentido común. Y voy a hacer un paréntesis. Yo tuve una conversión fuerte en este tema. Yo venía a unos kilómetros de aquí a Lerma, ¿no? Y me empezaron a llevar los sábados a mis clases de salud pública. Y llegaba y esa parte estaba lleno de terracería, no había drenajes, no era el Lerma que ahora vemos, ¿sí? Y entonces me dijeron, es que ¿cómo son irresponsables los pobres? ¿Cómo tienen niños? Pues me daban mis cajitas de anticonceptivos y me mandaban a hacer el censo. Ya llegaba señor y no sé qué. Y antes de preguntarles otras cosas de salud, preguntaba, oye, ¿y usted con qué se cuida? No, pues yo aquí, no, señora, a ver, pues dejaba la cajita, le decía, mire, usted tiene que ser responsable y se tiene que tomar las pastillitas. A la siguiente semana yo llegaba y las pastillitas estaban en su paquetito. Entonces, oiga señora, pero pues quedamos que se las iba a tomar, que no sé qué, que usted ya no se debe de embarazar, no sé cuándo. Doctora, pero ¿para qué me tomo una pastilla si no estoy enferma de nada? Y a lo mejor tenía segundo de primaria. ¿Quién tiene razón? ¿No? Y eso decía, no señora, no, a ver, no, además no voy a estar con mi marido. No, usted se la tiene que tomar, mire, el número 1 y la flechita, y yo se la voy a venir a checar. La siguiente semana llegaba, llenaba su cajita, le faltaban 7 pastillitas. Muy bien señora, hizo muy bien. La gente sencilla no sabe mentir. Achaba su cabecita y me decía, es que no me las tomé yo. ¿Cómo? Si ya no están en el paquetito. Venga y le enseño cómo mis rosales, mis macetitas crecen re bonitas con las mujeres. No puede ser, a ver. Entonces, ¿qué creen que se me ocurrió hacer? Yo dije, necesito aprender a inyectar. No sabía. Y hay unas inyecciones de Poprovera que están prohibidas por la FDA en Estados Unidos, salvo para la población hispana, mis hispanos, migrantes ilegales, que son los que yo voy con mucho cariño y gusto. Son los que aceptan las enseñanzas que hacemos, ¿verdad? Excepto para ellos en Estados Unidos están prohibidas, pero aquí no siguen llegando. Sobre todo porque está súper reconocido el efecto de osteoporosis irreversible en la mujer, lo cual es una irresponsabilidad. Díganme qué mujer de campo han escuchado ustedes que le reemplazan cadera, que tienen fractura de cadera. Son re sanas en sus huesos, porque comen calcio, tortilla, se asolean, están todo el día trabajando afuera, hacen ejercicio y a veces hasta pesado, y cargan unas cubetas con un peso impresionante. Las hacen osteoporóticas y a la primera cubeta que carguen se les va a fracturar la cadera. Ahora, ¿quién va a pagar? La reposición de cadera más todo lo que implica. ¡Qué irresponsabilidad! ¿Sí? Entonces nos están imponiendo fuertemente y esterilizan 19 mujeres por un varón. ¿Y a quién libera el aborto? Que es consecuencia de los anticonceptivos. Fíjense, ¿por qué surge el aborto? Porque no se usaron anticonceptivos, porque fallaron, porque se quedaron en intención de uso. Cuando la gente llega y dice, queremos llegar a 0 aborto, yo después paso y le digo, si no llega a 0 anticonceptivos, déjenme que le diga que no va a llegar a 0 aborto. Yo pido más, yo quiero llegar a 0 anticonceptivos y por consecuencia vamos a llegar a 0 aborto. Y lo dijo Pablo VI.
Pablo VI dijo, el aborto es una consecuencia del anticoncepcionismo. El aborto libera al varón de su responsabilidad. Magistralmente, todavía me acuerdo de don Carlos el 2007, que cerró las ponencias de la Suprema Corte. Él dijo, queremos que vivan los dos. Que ahora es el eslogan de salvemos las dos vidas de las pañoletas azules. Yo usaría este eslogan. Y lo hicieron mercadológicamente muy bien. Salvemos las dos vidas. ¿Sí? Que el varón se haga responsable. Parte de la degradación de la moral, del feminismo, es que le quitamos toda responsabilidad al varón. Y hoy, la paternidad no es un acto de fe. Mucho de lo que vieron ayer en genética les serviría para que ustedes entiendan que hoy, aunque una niña tristemente haya estado con 20 en ese mes o en esa noche, yo puedo hacer una prueba como genetista y saber entre 20 posibles papás quién es el papá. ¿Se acuerdan de ayer? El hijo comparte el 50% de material de herencia. En una prueba de paternidad me dan 20 muestras de los posibles papás, una muestra de cada uno. Tomo una muestra del bebé y solo con uno va a coincidir en el 50%. Y entonces, ser realmente pro-choice sería, a ver, ¿qué quieres? Lo hacemos responsable y vamos a tener que hacer una ley para eso, ¿no? El Código Civil Federal, y creo que todos los códigos estatales, a menos que hayan cambiado alguno y no sepa yo, podría ser, dice, el padre del niño tiene la obligación de la manutención. No dice el esposo, el que está casado, el que sigue casado, no, el papá del niño. Y la ley dice, tiene que mantenerlo hasta los 18, 25 si lo ponen a estudiar. En mi amplia experiencia con mujeres, la mayor parte jovencitas, pero teniendo hasta señoras y casadas, ¿no? Con embarazos que quieren abortar por situaciones difíciles, casi siempre la primera profecía, infidelidades. Yo les digo, a ver, ¿qué quieren? ¿Lo tiramos a la basura o logro que me las mantengan hasta que tengan 18, 25 si me lo ponen a estudiar? ¿Qué creen que me dicen la mayoría? Es la única vez que me gané una feminista. Le dije, para mí esto sí es liberar a una mujer. Que tengan la posibilidad de hacer responsable al otro. Pues el aborto no libera, todas son. ¿Y qué hace? Utiliza más a la mujer, la convierte en objeto de uso. Yo les digo, es muy grave. Una chica, una niña embarazada de 9, 10 años, al menos la llevan usando en promedio 6 a 12 meses, porque es lo que es la fertilidad humana. Podría haber sido en la primera, sí, pero es muy difícil. Y si no sale ni a comprar las tortillas, ¿dónde está el que la usa? ¿Su casa? Su única tablita de salvación, le digo a usted, Semicina, tú que eres tan liberal en el tema del aborto, es que denuncies qué está pasando. Este embarazo que tú puedes ver muy difícil es su tablita de salvación. Tú haces esto y la regresas y eres cómplice de lo que le están haciendo. La están usando como cosa, ¿sí? Pero esto lo previó Pablo VI. Y entonces hay uso que yo no podría decir intrafamiliar, sino más bien intradoméstico. Porque hoy, por profecía 1, todas se relacionan bajo el mismo techo, no está viviendo una familia. El actual, que es el tercero o cuarto en turno, porque no hubo un camino de fidelidad. ¿Qué relación genética tiene con la adolescente que está guapísima? Ninguna. Esta está más bonita que esta de acá. Fíjense hasta dónde llegó lo de Pablo VI, y la solución la tienen ustedes en sus manos. Muy bien. Y la última profecía es la que ustedes ven, y ahí tienen una labor súper importante como instructores o maestros de regulación natural de la familia, ¿verdad? Dice, reflexiónese, son palabras directas de Humanevite, Pablo VI dice, reflexiónese, 1968. El arma peligrosa que de este modo
se llegaría a poner en las manos de autoridades públicas, despreocupadas de las exigencias morales, quien impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo consideran necesario, el método anticonceptivo que ellos juzgaren más eficaz. Yo en lo personal no conozco ninguna mujer que haya sido una decisión plenamente libre el haberse dejado cortar las trompas de Palomar. No conozco una. Todas han recibido una presión más o menos grande. Y yo ya lo que hago en mis pláticas cuando hablo de ese tema, yo una vez les hablo cómo van a enmendar, cómo van a curar ese corazón. Y ustedes tienen que ser muy prudentes en lo que hacen. Les voy a contar otro de los errores que he hecho. Tengo muchos errores en mi vida, ¿no? Otro de los errores es cuando yo empezaba a enseñar esto, porque yo aprendí el billing con Aurora Guzmán y después les agradezco a los Zamudio que fueron mis profes, ¿verdad? Y de ahí ya me enganché y seguí en esto, ¿verdad? Con Aurora Guzmán y el doctor Fernández del Castillo y todo. Yo le empezaba a enseñar, pero joven, inexperimentada. Entonces pues, les empecé a enseñar a mi laboratorio de genética donde estaba haciendo mi especialidad. Y me acuerdo que un buen día, esta doctorada en biología molecular llegó y le dije, oye, ¿quieres que revisemos tu gráfica? No, ya no es necesario, Pilar. ¿Cómo? ¿Ya no quieres que te ayude? ¿A poco pues, regresaste a engancharte en esto? Me dijo, no, es que mira, me causaba tanta crisis de conciencia. Cada vez que me volvías a decir, pues el condón está mal y el este está mal, yo dije, mira, un solo error y ya me esterilicé. Pues ustedes no presionen mucho, yo se los digo por experiencia. Porque a veces en esa ganas de motivar la verdad, desesperación de qué tal, ¿no? Uno va presionando a que abandonen otras cosas. Sí hay que hacerlo, porque es la verdad es que sí causa muchos problemas, ya lo vemos aquí, no nos metimos totalmente a la profundidad, ¿no? El daño de los anticonceptivos, sobre todo para el matrimonio. Pero a veces demasiada presión llegan a hacer esto, ¿sí? Y la marcha para atrás es complicada. Porque aunque es permanente y puede haber cierta reversibilidad, pues es complicada en muchos sentidos. Y ahí su participación es impresionante. ¿Cuál es la mejor manera de enmendar una ligadura en el varón o la mujer? Pues que revierta la cirugía, ¿no? Vamos a hablar de la mujer porque es el 19 de los casos, pero bueno, sería igual en los hombres. El problema es, primero, la mayor parte la hicieron forzada. ¿Y por qué la hacen forzada? Porque no conocemos el artículo 4 constitucional. El artículo 4 constitucional que nos promueven y nos dicen es el derecho al aborto, no es cierto. El 4 constitucional dice que toda pareja debe decidir el número y el espaciamiento de sus hijos. Si los protege de que esto se convierta en China y digan a rajatabla todos uno, o llegue alguien y diga a rajatabla todos 20, ¿no? Cada quien lo decide, los esposos lo deciden. El instructor de planificación familiar, el doctor, el sacerdote, es un asesor, pero finalmente los esposos dicen gracias por lo que nos quieren decir de este tema, es decisión nuestra y nunca es decisión de la suegra. Yo ya veo que mi Maritere, que es mi nieta, necesita un hermano, pero tengo que ser muy prudente como mamá suegra. Decisión de ellos. Pero difícilmente lo hacen voluntariamente. Les digo a los doctores, tú tuviste 9 meses para haberlo planteado. Y 9 meses donde debiste haber dejado que los dos lo platicaran y que en un momento dado los dos firmaran. Eso no lo haría éticamente correcto. Pero si yo me voy al derecho estrictamente, tiene que ser decisión de los dos. ¿Y cómo lo hacen? Cuando está en trabajo de parto, cuando la están amenazando que se va a morir, cuando le condicionan la venida del anestesiólogo y cuando le engañan y le dicen firme para que le hagamos una UTB y ya le ponemos el bloqueo, mi reina. Y las encima el señor no sabe que es una UTB. Un engaño, las forzaron. Les digo, yo no conozco una mujer, una consultoria enorme virtual, que haya dicho, fue una decisión totalmente libre, recibió una presión. Claro que cuando reconoce lo que hizo, o reconoce el efecto desastroso de esa presión, de esta política externa, sufre tremendamente. El mejor propósito de enmienda es revertir la cirugía.
Pero aquí tenemos 4 problemas importantes. La primera es que técnica le hicieron. Si le hicieron la desastrosa que les quitan un pedazo de trompa de falopio, pues no es un tubo que lo coloca el otro que conecta ahí. Ni el muñoncito es muy cortito, ya no va a cumplir su función porque ya no va a alcanzar a cachar el óvulo. Entonces, por técnica quirúrgica hay algunos casos que no se puede revertir. Por tiempo que la tiene, a más tiempo que las tiene, tapadas y adherencias, aunque las reconecten, quizás no liberen todo, quizás no vuelva a funcionar con sus movimientos propios hormonales, por un lado y para el otro. Tercera cosa, el estado de salud, ¿no? No es lo mismo lo que le hicieron a los 20 que lo que le van a hacer a los 40. Aquí estaba rezana y aquí ya tiene diabetes o presión alta, colesterol alto, quién sabe qué. O sea, el diarrezo quirúrgico es otro. Y la última es a veces la imposibilidad económica de hacerlo. A lo imposible nadie está obligado. Porque la ligadura la hacen gratis, presionada, la reversión es cobrada, o largas filas cuando las llega a hacer algún instituto como perinato, ¿verdad? Y muy complicado. Entonces, ¿qué les podemos ofrecer para curar el corazón? Porque no solamente afecta el corazón de una mujer estas políticas públicas tan drásticas y tan terribles, afecta el corazón de un matrimonio. Yo estaba y una chica se acercó al final su tercer embarazo, decía la tercera cesárea, ya me dijeron que me tengo que ligar, doctora. Dije, pues acabas de echarte la plática. O sea, ¿cómo quieres que te dé permiso de lo que está mal? Primero es mutilar un órgano sano, ¿no? Segundo, objetivamente es incorrecto. La gente puede dar permiso de lo que está mal. Y tercera, que yo le decía, este matrimonio tan bonito que tienes se va a ver afectado, porque no solo se ve afectado el significado procreativo. Más o menos en las palabras, la gente se acerca y me dice, doctora, desde que mi esposa se ligó, ya no quiere estar conmigo. Afecta el significado volitivo. ¿Y pone en peligro qué? La fidelidad matrimonial. Claro, Pablo VI tuvo razón. Entonces tenemos que hacer algo para corregir. Ustedes, su participación es maravillosa. Yo se los mando a ustedes. Digo, independientemente que puedas revertir o no el tema, aprende regulación natural de la familia. Porque sobre todo si no puedes revertir, ¿puedes seguir el método Billing o no? Sí, porque tiene cervix, tiene ovarios. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo que cualquier esposo que necesita espaciar un hijo. ¿Y qué pasa si no se da la relación íntima en la etapa fértil? Solo hay óvulo. Hay óvulo porque es etapa fértil, pero si se abstienen, ¿hay algo del otro lado de la barrera, del muro? Nada, no entra el efecto barrera, no hay óvulos, no hay espermatozoides del otro lado. Y si tiene relaciones íntimas en la etapa infértil, periodo postovulatoria, va a haber muchos espermatozoides aquí, pero no hay óvulo del otro lado, no entra el mecanismo de barrera. Hay gente, la pragmática, dice, doctora, ¿para qué se abstienen si de todas maneras ya no? Porque entonces están abiertos a la vida, dentro de las posibilidades que pueden. Entonces, no echen a nadie en saco de ya para qué le propongo el curso si ya sé que ya se ligó, más lo necesita. Porque el haberse ligado de manera impuesta por una política pública más o menos hecho así, y mientras más sencilla es la gente, más obligadamente le di yo las pastillas, más obligadamente le puse la inyección y más obligadamente les hacen las esterilizaciones, necesitan sanar la apertura a la vida. Entonces ese es un tema muy importante en lo que ustedes pueden llegar. Aquí hablan la amplia aceptación de la anticoncepción por los esposos, todo esto, y ahí está abajo la promoción del aborto, es parte de esta política. Incluso las conferencias de población desde el 94, que fue un año antes de las de la mujer, pues querían imponer el aborto como un método anticonceptivo, y aunque no esté así en las políticas públicas, pues sí en las políticas culturales, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, no sé si lo sepan, pero la mayor parte de las mujeres
que acuden a hacerse un aborto no es por ninguna excusa de salud, que ahí también está mal, ¿no? Sino porque le da flojera tomar anticonceptivos y mejor chuta 1 o 2 al año. Abortos. Bueno. Pablo VI proféticamente, por eso les decía, no vamos a llegar a hacer aborto, predijo que cuando la anticoncepción se aceptara de manera general, entonces el aborto se volvería inevitablemente otro método más de control natal. El aborto comienza con la anticoncepción. ¿Sí? Camino fácil a la infidelidad. Aquí ahora vamos a honrar a Juan Pablo II, que también su mes de canonización es octubre, ¿verdad? Entonces fíjense qué duras palabras él está escribiendo en 1900 más o menos 88, 86, es decir, casi 20 años después de Humane Vitae. Y fíjense lo que toma en este primer punto. Él dice: en estos tiempos, 86, la infidelidad matrimonial, dice él, el adulterio, hace rato que es uno de los dramas conyugales más alarmantes, que lamentablemente ha dejado de inquietar a los hombres de bien como debería. La mentalidad divorcista, la situación de los divorciados vueltos a casar, tema que sigue estando de moda, aunque sea dolorosa y pastoralmente merezcan un cuidado singular por parte de la Iglesia, es sin embargo una situación de adulterio. El hecho de que el fenómeno se extienda cada vez más debe preocuparnos seriamente. Ahí está el número de familiares consorcionados, de autoría mía. La segunda causa es precisamente la incomprensión de la enseñanza del Humane Vitae. Entonces aquí habla las enseñanzas en el número 12, sobre la indisolubilidad de dos significados o dimensiones del acto conyugal: el unitivo, la unión sexual, y la apertura a la vida. Mantener la unidad de ambos aspectos es condición esencial para respetar la totalidad de la entrega matrimonial. La anticoncepción, que voluntariamente despoja el acto sexual de su valor procreador, lleva a entender la donación conyugal de forma mezquina, como un amor a medias. Bueno, aquí ya lo que les decía, cómo está la situación de México, ¿no? El divorcio se incrementó 263%, no sé si por aquí está Marcial, pero le agradezco todas estas estadísticas y estas grafiquitas que son buenísimas, ¿no? Entonces fíjense, en 1980, el 33.7 estaban casados de estos grupos de edad 15 a 30, y el 7.15 vivían en unión libre. 25 años después, 15% casados, 13% en unión libre. ¿Lo quieren ver aquí? Factura, cobro de factura de la anticoncepción. Degradación de la moral, ya lo hablamos. Pornografía, anticoncepción muy abierta. Bueno, le meto aquí. El engaño de que el condón protege contra el SIDA, pues eso obviamente no, porque se ve con el microscopio electrónico. Aquí vemos qué ha pasado para que no les digan que no es cierto. ¿Sí? Tasa de repartos de condones es el negrito. ¿Sí? Ven ahí, creo que son 20 años o 25 años. ¿Qué esperarían a mayor reparto de condones si esto sirviera? Pues que la tasa de VIH bajara. Son sus propias estadísticas, de los que los promueven. Bueno, está cómo están las enfermedades, pero quiero acabar. Bueno, la pérdida de la dignidad de la mujer, la política y la demografía, ya hablamos algo. Esta reingeniería social, entonces cuando se desesperan que sigue siendo el antinatalismo, pues claro, tiene que promover una cultura del homosexualismo, que se llama una cultura gay, porque es la única relación por naturaleza biológica de estéril, claro. La Iglesia Católica, la que se va a acabar, es uno de los pocos enemigos que les queda a los más poderosos lobbies que quieren imponer el aborto y la ideología de género en el mundo. De hecho, la Iglesia lleva décadas resistiendo a los grupos tanto externos, tristemente, como internos. La encíclica Humane Vitae de Pablo VI supuso un punto de reflexión. Bueno, el ahora beato, que ya es santo,
en el que dio la alarma condenando la anticoncepción al advertir que no puede disociarse la sexualidad de un contexto de amor, señalando además que este hedonismo se podría traducir en la destrucción de la familia. Y aquí voy a terminar agradeciendo lo que ustedes hacen. Una práctica honesta de la regulación de la natalidad exige sobre todo a los esposos, estamos ya en el número 21, tener sólidas convicciones sobre los verdaderos valores de la vida y la familia. El dominio del instinto, mediante la razón y la voluntad libre, para que las manifestaciones afectivas de la vida esponsal puedan observar la continencia periódica. Esta disciplina propia de la pureza de los esposos, lejos de perjudicar el amor conyugal, le confiere un valor humano más sublime que ustedes sé que experimentan, y sé que experimentan a todos aquellos a los cuales ustedes les enseñan, ¿sí? Este número 16 es extraordinariamente importante, ¿sí? Tomen muy bien nota de él. Dice: si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges, el matrimonio y la familia y de la paz de las conciencias, la ciencia médica logra dar una base suficientemente segura para una regulación de nacimientos fundada en la observancia de los ritmos naturales. No puede haber verdadera contradicción entre las leyes divinas que regulan la transmisión de la vida y aquellos que favorecen un auténtico amor conyugal. Juan Pablo II dice: cuando los esposos, mediante el recurso al anticoncepcionismo, separan estos dos significados que Dios creador ha inscrito en el ser del hombre y de la mujer y en el dinamismo de su comunión sexual, se comportan como árbitros del designio divino y manipulan y envilecen la sexualidad conyugal, y con ella la propia persona del cónyuge, alterando su valor de la donación total. ¿Sí? Quiero terminar con esta, ¿sí? ¿Por qué hay una gran diferencia? ¿Y por qué Pablo VI pudo predecir lo que prodijo? Y también hay un capítulito donde habla de las características del amor esponsal. Hay distintos tipos de amores, ustedes lo saben. Hay el amor a los hijos, hay el amor a los papás, hay el amor a los amigos, ¿sí? Pero el amor esponsal tiene 4 características muy particulares. Las insiste Pablo VI. Dice: el amor conyugal es un amor humano. Por eso es un acto de la voluntad, distinto a lo que sucede en los animalitos. Perdón que sea tan gráfica, pero es humano en la forma en que se da la relación esponsal. Cara a cara, mirada a mirada. No se dejen engañar. Todo esto de las relaciones anales, orales, se pierde eso. No es un amor humano. Dios previó un amor humano. Y el amor humano incluye, ¿sí?, el autodominio. Después dice Pablo VI: es un amor total, el amor esponsal. Cuando unos esposos se casan, dicen: yo te acepto todo tú, hasta con tus pies olorosos, ¿no? Yo te acepto toda tú, con tu arroz quemado, ¿no? Al genio. Cuando hay un enganche en anticoncepcionismo, me da lo mismo el método y qué tan grave o no sea éticamente, ¿qué se está diciendo? Y por eso logré entender por qué, aunque hay un sacramento de matrimonio, tenemos la misma estadística de cuando no lo hay, un fracaso matrimonial.